Vamos a observar cómo resolver los problemas de cinética enzimática de la forma más rápida posible con Excel. Los eritrocitos embrionarios contienen una enzima que cataliza la reacción sustrato a producto. Los eritrocitos adultos también poseen actividad sustrato a producto. Algunos datos cinéticos se muestran en la tabla siguiente. ¿Qué conclusiones puedes sacar referentes a la identidad de las dos enzimas? Si nos vamos a Excel, lo primero que podemos observar es que Excel maneja números de notación científica con la notación E. La E es lo mismo que por 10 elevado a, pero esta notación E se presenta en todos los lenguajes de programación con la intención de que éste sirva como un valor y no como una operación entera. Debido a que comúnmente vamos a tener que comparar dos velocidades, es muy cómodo simplemente grabar todo lo que vamos a hacer en un macro. Para hacerlo nos vamos a Vista, Macros y Grabar Macro. Ponemos un nombre que no ocupe espacios, como V1 versus V2, aceptar. Y primero vamos a necesitar los inversos tanto de las concentraciones de sustrato como de las velocidades. Nos vamos a la columna F y escribimos igual, entre comillas, 1 entre ampersand y el título. Lo vamos a necesitar para las tres columnas. Y ahora necesitamos los inversos de estos datos. Si bien podríamos utilizar el método de linealización de Lineweaver-Burk de manera gráfica, es más sencillo simplemente obtenerlos con la función de Excel que nos otorga la ordenada al origen. Para esto, fuera de estas columnas vamos a escribir 1 sobre Pmax, entre comillas, menos 1 entre Km y Km. Vamos a utilizar los mismos títulos de columna. Y ahora, recordemos que en el método de linealización de Lineweaver-Burk obtenemos el inverso de la velocidad máxima con la ordenada al origen. Entonces, Excel tiene la función intersección eje. Le damos el conocido y, que es la velocidad, y el conocido x, que es la concentración en sus inversos. Lo mismo para la segunda velocidad. Y obtenemos los inversos de estos valores. Para obtener el negativo del inverso de Km, simplemente cambiamos el orden de los ejes, donde el nuevo conocido y será el anterior conocido x. Y finalmente obtenemos el absoluto con la función abs de los inversos de los valores anteriores. Ahora nos vamos a Vista, Macros, detener grabación. Si quisiéramos o necesitáramos obtener la gráfica, seleccionamos estas tres columnas, insertar, gráficos, dispersión y el diagrama de dispersión. Vamos a necesitar ambas líneas de tendencia lineal,
y vamos a necesitar tanto los modelos de linealización como una ampliación hacia el pasado. Para esto damos doble clic sobre nuestras líneas de tendencia, nos vamos al tercer menú y seleccionamos presentar la ecuación en el gráfico. Colocamos valores grandes al tanteo en el pasado. Y lo mismo con el segundo eje. De esta forma, obtenemos el diagrama de Lineweaver-Burk linealizado. ¿Qué podemos concluir de nuestros datos? En primer lugar, podemos observar que la velocidad máxima es igual en ambos casos, por lo que a altas concentraciones de sustrato, ambas enzimas trabajarían igual. Por otra parte, la Km es mayor en el eritrocito adulto. Esto nos indica que este eritrocito adulto tiene una enzima cuya afinidad por el sustrato es menor. Esto quiere decir que va a requerir una mayor concentración de sustrato tan solo para llegar a la mitad de la velocidad máxima. Veamos el siguiente problema. Se obtuvieron una serie de datos experimentales para la actividad de la hexocinasa, que cataliza la conversión de la glucosa a glucosa 6-fosfato. A. Comprueba que la enzima sigue una cinética de saturación hiperbólica a partir de los datos experimentales que aparecen en la tabla. P. Calcula su Km y su velocidad máxima. Para comprobar la saturación hiperbólica, simplemente necesitamos observarla en la gráfica de Michaelis y Menten. Para esto, escribimos la concentración en una columna y la velocidad en la columna siguiente. Después la seleccionamos, nos vamos a insertar gráficos de dispersión y dispersión. Puede observarse cómo añadir una mayor cantidad de sustrato va saturando la velocidad de nuestra enzima de forma hiperbólica. Lo siguiente que nos piden hacer es comprobar tanto la Km como la Vmax. Para esto, de nuevo obtenemos los inversos recíprocos. Podríamos utilizar la macros anterior y borrar lo que no necesitemos o grabar una nueva que nos sirva para una sola velocidad. Yo le voy a poner velocidad una enzima. Entonces esto es igual 1 entre comillas, ampersand a 1. Y nuevamente obtenemos los inversos. Vamos a obtener el inverso de Vmax, el negativo del inverso de Km y Km. Para esto es la misma función de intersección eje con el conocido y del inverso de la velocidad y el conocido x del inverso de la concentración. Obtenemos el inverso de este valor y para Km es la misma situación pero con los ejes intercambiados. Y de nuevo obtenemos Km a partir de la función a de s del inverso del número anterior. Una vez obtenida esta información, podemos observar que si comparamos nuestra gráfica de Michaelis y Menten contra una gráfica parabólica en este eje,
realmente hay un crecimiento parabólico y hay una saturación. Veamos el tercer problema. Cuando se produce un infarto al miocardio, una enzima es secretada al torrente sanguíneo. En el caso de una distrofia muscular, una isoenzima que cataliza la misma reacción es secretada al torrente sanguíneo y se puede diferenciar fácilmente por tener un distinto valor de Km. Km de la isoenzima de músculo esquelético igual a 2 por 10 elevado a menos 5 molar. Un ensayo en la muestra de sangre de un paciente que llegó al hospital inconsciente dio los resultados que se indican en la tabla. ¿Sufre el paciente una distrofia muscular o un infarto al miocardio? Para esto nos vamos a Vista, Macros, Ver macros y usar la primera macro que grabamos. Lo primero que debemos hacer es eliminar los valores que están de más, que no necesitamos. Es también considerada una buena práctica actualizar las celdas a las que se van a referir nuestras funciones. De esta manera hemos obtenido rápidamente tanto la velocidad máxima como la Km. Si aún así quisiéramos obtener el gráfico de linealización de Lineweaver-Burk, seleccionamos estas tres columnas, gráficos, dispersión y esta gráfica. Obtenemos las líneas de tendencia lineal de ambas columnas. Damos doble clic en cada línea. Vamos al tercer menú. Y seleccionamos presentar la ecuación en el gráfico. En el pasado vamos a colocar un valor grande al tanteo. Lo mismo con nuestra segunda línea de tendencia. Una vez obteniendo estos datos, ¿qué podemos analizar? En primer lugar, podemos observar que la Km del músculo esquelético que ya nos fue dada difiere bastante de la Km tanto del control de la enzima de miocardio como de la enzima del suero del paciente. Por lo que las Km de la enzima del miocardio y del suero del paciente son prácticamente iguales, es decir, 0.003 molar. Esto nos indica que el paciente tiene un infarto al miocardio, ya que las células que están muriendo por falta de oxígeno están liberando esta enzima. Veamos este problema. Se obtuvieron los datos de la velocidad de una reacción enzimática en ausencia-presencia de varios inhibidores. Determinar la naturaleza de cada inhibidor y calcula las Ks correspondientes. De nuevo, nos vamos a Vista, Macros, Ver macros y ejecutamos esta macro.
Observamos que en este caso no es que nos sobren valores, sino que nos faltan. Vamos a obtener los valores que necesitamos y a actualizar los rangos a los que éste se refiere. Podemos obtener de nuevo los gráficos de dispersión. Las líneas de tendencia lineal. La ecuación en el gráfico y un valor grande en el pasado. En este caso no requiere ser un valor tan grande. Una vez obtenida esta información, ¿qué podemos deducir de ella? En primer lugar, podemos observar que la velocidad máxima se mantiene prácticamente igual tanto en presencia como en ausencia de este inhibidor, pero que la Km en realidad está aumentando cuando se aplica un inhibidor A. Esto nos implica que estamos ante la presencia de un inhibidor competitivo. Repetimos el proceso para el resto de nuestros inhibidores. Vista, macros, ver macros, ejecutar. Actualizamos los valores y los rangos. Y repetimos el proceso para obtener el diagrama de dispersión. Una vez obtenida esta información, ¿qué deducimos? Observamos que la velocidad máxima se reduce cuando se añade el inhibidor, pero Km se está manteniendo prácticamente constante. Este comportamiento es característico de un inhibidor no competitivo. Vamos con el siguiente inhibidor. Vista, macros, ver macros, ejecutar. Y actualizamos nuestra información.
Obtenemos nuestro diagrama de dispersión con los modelos de linealización. Y obtenida esta información, ¿qué podemos deducir? Observamos que la velocidad máxima se está reduciendo al añadir el inhibidor, pero que la Km también se está reduciendo al añadir el inhibidor. Este comportamiento es característico de un inhibidor acompetitivo. Para nuestro último inhibidor, repetimos el proceso que hemos estado realizando. Debido a que la velocidad máxima se está reduciendo al añadir el inhibidor y que la Km también se está reduciendo al añadir el inhibidor, observamos un comportamiento que es característico de los inhibidores mixtos. Si este video te fue de utilidad, agradecería mucho que lo compartieras para que pueda ayudar a más gente.